La Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES, la institución que preside el expresidente, valga la redundancia, Osvaldo Hurtado, acaba de cumplir 30 años. Creo que es una ocasión propicia para hablar de estos 30 años, no necesariamente CORDES. Primero de la política ecuatoriana, cómo ha cambiado y cómo se proyecta para los próximos años. ¿Cómo está, presidente Hurtado? Buenos días. Buenos días, Jorge. Encantado. Gracias a usted por estar aquí. Doctor Hurtado, ¿cómo ha cambiado la política ecuatoriana en estos 30 años? ¿Cómo ha cambiado el Ecuador en estos 30 años? ¿Y para bien o para mal? Bueno, a propósito de los 30 años de ese libro y del discurso que presenté en el aniversario, el Ecuador de hoy se parece mucho al Ecuador de fines de los años 70. En aquellos años también subió el precio del petróleo. Amplio crédito de la banca internacional. Muy buenos precios y muy buenas ventas de los productos tradicionales de exportación. Una prosperidad que llevaba a los ecuatorianos a viajar, a comprar casa, mejoras significativas en las carreteras. La primera década del siglo se ha parecido muchísimo a los años 70. En ambos casos, por el alto precio del petróleo. Primer parecido. Segundo parecido, el modelo económico y político de los militares ha sido reproducido por Correa. ¿Cuál era el modelo económico? Todo en el Estado. Estamos hablando de la revolución revolucionaria del general Rodríguez Lara. Estoy hablando de la revolución nacionalista de las dictaduras militares de los años 70. Todo en manos del Estado. En esa época crecieron las instituciones públicas, se multiplicó la burocracia, las regulaciones, los controles y el papel del sector privado fue absolutamente secundario. Pero además, esos fueron dictaduras. Y el gobierno del presidente Correa, lo he señalado en mi libro, es una dictadura, no es un gobierno democrático. No reúne ninguno de los elementos de un gobierno democrático. Brevemente, no hay imperio de la Constitución y la ley, no hay división de poder, no hay independencia de la justicia, no hay transparencia, esto es rendición de cuentas, no hay pluralismo político, no hay elecciones libres, ¿no? Y lo más importante, doctor Hurtado, no hay derechos civiles de políticos auténticamente vigentes. Y no hay derechos y libertades. Otro parecido. Y el último, los años 70, que fueron años de prosperidad, fueron sucedidos por los años 80, que fueron años de escasez. ¿Por qué? Porque cayó el precio del petróleo, de 40 a 30 dólares. Hoy la caída ha sido más fuerte, porque se cerró el crédito externo. Luego del viaje a China, es evidente que el gobierno ecuatoriano tiene dificultades incluso para conseguir crédito chino, que era tan fácil. ¿Dónde están los miles de millones de dólares que se supone China iba a invertir en la refinería del Pacífico? No se ha vuelto a hablar del tema. ¿Por qué? ¿Hasta los chinos le perdieron la confianza al gobierno del señor Correa? Es que una cosa es un empresario con buenas ventas que va a un banco a pedir crédito. Y otra cosa es un empresario con malas ventas que va a un banco a solicitar un préstamo. Una cosa es una familia o el jefe de ella yendo a un banco a pedir un crédito, teniendo una casa que vale $500,000, a pedir un crédito con una casa que vale $250,000. Ese es el caso ecuatoriano. Entonces los chinos hoy saben que invertir en el petróleo ecuatoriano, si es petróleo pesado, es un negocio de alto riesgo por el bajo precio. Los chinos saben que el gobierno ecuatoriano va a tener dificultades para devolverle sus créditos. Entonces hoy, volviendo al otro punto, el país se enfrenta, como me enfrenté yo como presidente en los años 80, a la escasez. Usted fue un presidente en una época de mucha escasez, doctor Hurtado. Claro, porque cayó el precio del petróleo, porque se cerró el crédito externo, porque tuvieron problemas las exportaciones tradicionales y porque yo tenía una inercia de gasto público elevadísimo.
además de las compras de armas por el conflicto bélico de la frontera sur. ¿Y qué es lo que yo tuve que hacer? La guerra de Paquilla. ¿Y qué es lo que yo tuve que hacer? Lo que hace una familia cuando al padre o a la madre le bajan el sueldo a la mitad. Tiene que acomodarse a los nuevos ingresos. Ya no puede ir el fin de semana fuera de Quito. Ya no puede ir a un restaurante todos los domingos. Ya no puede comprarse trajes caros y zapatos importados. Y tampoco puede, pues, comer y beber suculentamente. Bueno, eso que pasa con una familia va a pasar con Correa, pues. Porque una cosa es gobernar el Ecuador con un petróleo de $100 y otra cosa es gobernar el Ecuador con un petróleo de $40. Y, doctor Hurtado, ya vamos a hablar del gobierno del señor Correa. Pero mi pregunta inicial era, en estos 30 años, a los que usted se refiere en su libro de recapitulación de lo hecho por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo, ¿el Ecuador ha ido hacia adelante o ha ido hacia atrás? No. El Ecuador de hoy es radicalmente distinto del Ecuador de medio siglo XX e incluso del Ecuador de la primera prosperidad petrolera de los años 70. Distinto, pero también mejor. Y claro, pero sin duda, ¿no? Ha mejorado significativamente los niveles de vida de la gente. Pero de todas las clases sociales. Claro. Los ricos hoy son más ricos, la clase media vive mejor, el pueblo también tiene mejores condiciones de vida. Las carreteras del Ecuador eran buenas en los años 80. Yo suelo citar la opinión de un diplomático belga, el embajador precisamente del país de la esposa del presidente de la República, que en una cena, luego de que yo había dejado la presidencia, estoy hablando del año 1985, me dijo: mire, a mí me sorprende el Ecuador por los buenos caminos. Es el país con los mejores caminos que yo conozco del tercer mundo, dijo. El Ecuador ya tenía muy buenos caminos, hoy han mejorado. Bueno, entonces ha habido presidentes como García Moreno y como el doctor Velasco Ibarra que le pusieron mucho empeño al tema vial. Claro, pero tenemos hoy un presidente que le dice al Ecuador que el país comenzó con él, que antes no existió. Claro, antes no era un país sino un gentío. Usted acaba de citar a García Moreno, yo añadiría a Eloy Alfaro, los dos construyendo el ferrocarril, para mencionar algo. O yo citaría a la Compañía de Jesús construyendo ese maravilloso templo de la iglesia de la compañía. O a Velasco Ibarra, pues, construyendo carreteras con la pobreza del erario nacional de aquella época. Pero volvamos al tema principal. El Ecuador sin duda ha cambiado. Cambió a pesar de que la partidocracia que presuntamente gobernó 22 de esos últimos 30 años ha sido presentada como una casta de personas inescrupulosas, incapaces, que se dedicaron a repartirse el país y no gobernar en función de los ecuatorianos, de los ciudadanos. Permítame hablar en primera persona, que no me gusta, ¿no? ¿Cuándo es que el analfabetismo en el Ecuador bajó del 30%, de más del 20%, a menos del 10%? En los gobiernos de Roldós y de Hurtado. ¿Cuándo es que se nombró a la primera mujer negra de color gobernadora de una provincia? En mi gobierno. ¿Cuándo se nombraron los primeros autoridades indígenas en la Sierra Ecuatoriana? En mi gobierno. ¿Cuál fue el primer presidente que habló en idioma quichua a los ecuatorianos? Presidente Roldós. ¿Cuál fue el primer presidente que usó una banda presidencial escrita en idioma shuar? Yo. Pongo estos ejemplos porque el Ecuador tuvo notables progresos durante los gobiernos de los años 80 y de los años 90. Buena parte de la dirigencia indígena que construyó la CONAIE y que realizó los levantamientos se formó en los programas de alfabetización del gobierno de Roldós y de mi gobierno. Claro, Correa, pues como está convencido que el Ecuador comienza el día en que él nació y el día en que asumió la presidencia, él se ha dedicado en estos 8 años a negar la historia del Ecuador. Pero la historia, al final,
asoma con su luz esclarecedora. Y es lo que está sucediendo hoy. Doctor Hurtado, usted dice, en estos 30 años ha habido notables progresos. ¿Ha habido también notables gobernantes, notables presidentes? Yo pienso que sí. ¿Quiénes? Bueno, creo que el presidente Sixto Durán hizo una enorme contribución al futuro del Ecuador al aceptar la validez del protocolo o la vigencia del protocolo de Río de Janeiro, porque permitió que el Ecuador resolviera el problema fronterizo con el Perú, que consumía recursos económicos, que 2 ocasiones nos puso al borde de la guerra, y que era sin duda costoso, no solo militarmente, sino también económicamente. Cuando hubo el enfrentamiento del Alto Cenepa, la economía del Ecuador estaba de subida. Vino el conflicto y cayó y colapsó. De manera que pongo otro ejemplo. ¿Quién firmó la paz? Maguad. Bueno, hay que reconocerle a Maguad ese mérito. Él firmó la paz en contra de la opinión de muchos ecuatorianos. Sí, ya que estamos hablando de Maguad, el petróleo ha transformado al Ecuador, no tengo duda, pero hay otro elemento que igualmente le ha dado una vuelta al país, que es la dolarización. La dolarización eliminó la inflación, o la redujo a un mínimo, eliminó las devaluaciones, y eso fue formidable para la clase media y para los sectores populares, porque les permitió mantener el valor de sus ingresos e incluso incrementarlos. A eso se debe hoy que hombres del pueblo puedan comprarse un automóvil, ya no solo la clase media. A eso se debe que sectores populares puedan viajar al extranjero, a la dolarización. Ahora, doctor ¿Y eso Hurtado, obra de quién es? Del vilipendiado, del criticado presidente Maguad. Sí, ahora, en el año 2006, cuando el señor Correa irrumpió en la política ecuatoriana, hizo su campaña sobre la base de un ataque muy duro a la partidocracia. Y buena parte del país le creyó. Le creyó porque ciertamente consideraba que la partidocracia, o sea, quienes habían gobernado el país en los años previos a 2006, habían cometido errores. Entonces, usted rescata lo notable que se ha hecho en estos años, pero deben haber cometido también muchos y muy graves errores para que haya habido ese vuelco, que la gente haya apoyado tan abiertamente a un político de cuyos antecedentes no conocíamos, como era Correa. Porque de la misma manera que Correa solo hablaba de los errores cometidos y jamás dijo una palabra de los aciertos, algunos de los cuales yo he mencionado hoy, los periodistas hacían lo mismo. No diga los periodistas, porque está generalizando como medios de igual que el señor Correa. Diga algunos o diga la mayoría. Algunos o la mayoría de periodistas hacían lo mismo. Y algunos o la mayoría de los medios de comunicación hacían lo mismo, pues. Porque un presidente era deshonesto, corrupto, a todos los políticos y a todos los presidentes nos ponían el San Benito de corruptos. Y creo yo que ha habido presidentes honrados, escrupulosamente honrados. El presidente Sixto Durán, para mencionar un caso, ¿usted cree que fue un presidente que se enriqueció en la presidencia de la República? ¿Él alguna vez planteó un juicio por daño moral para obtener del Banco del Pichincha $5 millones? ¿O del diario El Universo 40 millones de dólares? ¿O de 2 o 3 periodistas $20 millones? Jamás. Pongo el nombre de ese presidente, pero puedo poner otros nombres, ¿no? El presidente Jaime Roldós murió con el mismo dinero que tenía antes de ser presidente. O pongo el caso del presidente Rodrigo Borja. Y puedo poner de varios otros más. Pero a todos nos metieron en el saco de la corrupción. En buena parte por culpa de algunos medios de comunicación. Correa vino a cosechar lo que habían hecho muchos medios de comunicación, que no nos reconocieron los méritos que algunos presidentes tuvimos o que otros presidentes los tuvieron, como estoy haciendo felizmente y tardíamente en esta entrevista. Entonces, usted dice que los medios de comunicación fueron excesivamente críticos
durante los gobiernos que siguieron al rescate de la democracia en 1979? Fueron demasiado críticos, porque la imagen que ha presentado Correa en estos años es que los medios de comunicación estaban aliados con el poder político, económico, y que solo contra él, porque es un hombre del pueblo, nos hemos cargado los periodistas. Es que este presidente es capaz de decir cualquier cosa. ¿Incluso mentiras? Cualquier cosa. No tiene límites. Pero si el presidente Correa llegó a decir que no estaba seguro que la incorporación de la mujer a la vida pública había contribuido a mejorar la democracia. ¿Eso dijo? Sí, y añadió, de lo que sí estaba seguro es que habían ayudado a mejorar la farra. Palabras textuales del presidente de la República. Un presidente que es capaz de decir eso y ofender de esa manera a la mujer ecuatoriana, es capaz de decir cualquier cosa. Ahora, doctor Hurtado, ya que hablamos de los medios de comunicación, permítame una pregunta. ¿Usted qué prefiere? Esos medios anteriores que eran tan críticos, que usted dice incluso que se excedieron en la crítica y veían solamente lo malo y no lo bueno, o los medios actuales, o la mayoría de los medios actuales que son complacientes, dóciles y muy cercanos al poder? Bueno, a mí me parece muy bien que los medios de comunicación critiquen. Aunque se les vaya la mano, ese es un riesgo de la democracia. Esa es su función. Esa es su función. Función que también es de la oposición. Pero lo que me parece mal, y estoy criticando, es que no reconocieron méritos de los gobiernos que lo tuvieron. Y que a todos los políticos y a todos los presidentes nos pusieron en el mismo saco. De aquellos presidentes y de aquellos políticos que sin duda fueron corruptos. Creo que está generalizando, doctor Hurtado, y toda generalización es por definición equivocada. Hubo excepciones, por ejemplo usted. No solo yo, creo que hubo muchas. Hubo excepciones como usted y otras más, pero fueron excepciones. Pero volvamos al otro tema, ¿no? Aún así, yo prefiero esos medios de comunicación que los medios de comunicación de hoy. ¿Para qué existe el diario El Telégrafo, Gama TV, Canal TC de televisión? Para ensalzar al presidente de la República, para encubrir sus errores, para silenciar sus abusos, para no decir una palabra cuando se atropella la Constitución, la ley, las libertades públicas y los derechos humanos. Son órganos de propaganda del gobierno. Son medios de comunicación gobiernistas. ¿Usted no hubiera querido tener unos medios así cuando era presidente? De ninguna manera. Porque eso no es propio de una democracia. Eso existió en el fascismo italiano de Mussolini. Eso existió en el nazismo alemán de Hitler. Eso existió en el somocismo nicaragüense, que gobernó de por vida. Los Somoza gobernaron de por vida como pretende gobernar Correa. Eso existe en los regímenes dictatoriales y totalitarios. Pero usted no existe en democracia. ¿No se indignaba y no quería reaccionar cuando sentía que los medios de comunicación y los periodistas lo criticábamos en lo que usted consideraba que era injusto? Pero claro que me molestaba, pues. Sin duda que sí. Pero ¿qué podía hacer frente a un elemento que es vital de la democracia? La libertad de expresión. Cada quien puede pensar lo que quiera y puede decir lo que le parezca. Para eso existe la democracia. Y como Correa no cree en la democracia, como él tiene una mentalidad totalitaria, pues no entiende esto. Pues. Concepto de Estado, concepto de democracia, no han ingresado a la cabeza de Correa. Él no sabe lo que es eso. Porque él es un hombre formado en el autoritarismo. Él es un hombre formado en el poder como una propiedad personal de él. ¿Le ha escuchado a él hablar del gobierno? Hablar del Estado. Yo nunca lo escucho al señor Correa. Pero cuando lee los periódicos, ¿no? No, él habla de él. No del Estado, no del gobierno. Es él el que gasta, el que invierte, el que viaja, el que negocia, el que realiza.
ahí se retrata, ¿no?, de que toda la sociedad, él quiere que esté al servicio de él. Bueno, eso es lo que pensaba Mussolini. Ahora, algo deben haber hecho mal los gobiernos de Roldós, de Hurtado, de Febres Cordero, de Borja, todos los sucesivos, que vaya más allá de que los periodistas no fuimos lo suficientemente benevolentes con esos gobiernos y fuimos excesivamente críticos, para que el país haya en el año 2006 haya hecho a través del señor Correa un vuelco tan dramático a la situación del Ecuador. Bueno, es que hubo un problema mucho más hondo. Los presidentes de los años 80 y 90 tuvimos que lidiar con 2 décadas perdidas. No solo los presidentes ecuatorianos, sino los presidentes de toda América Latina. Porque mientras en el siglo XXI los presidentes han tenido buenos precios para el petróleo, y para el banano, y para el camarón, y para el cacao, y para el café, y para las flores, los presidentes de los años 80 y 90 tuvieron para todo ello muy malos precios. Y una cosa es gobernar en abundancia, y otra cosa es gobernar en escasez. Entonces había motivos para que el pueblo esté descontento y para que los medios de comunicación reflejen esa molestia. Pero hoy Correa ha gobernado en una época de prosperidad. Pero vamos a verle a partir de este año, que va a ser un año de escasez, ¿cómo gobierna? Ya vamos a hablar de eso, doctor Hurtado. En el año 2007, 15 de enero del 2007, cuando el señor Correa asumió el poder, ¿el Ecuador era un país democrático? Pero sin duda. ¿Sí? ¿Teníamos una democracia avanzada? No era una democracia perfecta. Era una democracia sin duda imperfecta. Tan imperfecta que buena parte de los ecuatorianos habían conspirado contra los presidentes Maguad y Gutiérrez. Y los habían derrocado, violando la Constitución, violando la ley. No era una democracia perfecta. Pero es que la democracia es una institución imperfecta. Yo quisiera aquí citar un pensamiento de ese gran estadista inglés, ¿no?, de Winston Churchill. ¿Qué dijo él? La democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Sí, no es un sistema de gobierno perfecto, pero ecuatorianos prefieren lo que hoy tenemos hoy a lo que teníamos antes. Parece que sí, porque las encuestas todavía lo ponen a Correa con altos niveles de popularidad. Y eso es lo que nos sorprende. Quizás algo ha fallado en los últimos años en el Ecuador para que los ecuatorianos hayan cambiado esta prosperidad que nos ha dado la dolarización y los altos precios del petróleo, haya cambiado un auto, una televisión de plasma por sus libertades, haya entregado sus libertades a cambio de un poco de consumo. Algo debe estar mal en un país que hace eso. El pueblo ecuatoriano no se ha distinguido por sus convicciones democráticas. Somos un país propenso al totalitarismo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, nada de lo que ha sido presentado por este periodista o comunicador o comediante inglés. Comediante inglés. Oliver. Con gran escándalo de él, como buen británico. Porque si hay algún pueblo que cree en la democracia y en la libertad, es el pueblo británico. Nada de eso había sido registrado aquí en el Ecuador. Yo recuerdo que en otro libro mío, en las dictaduras del siglo XXI, expresé mi asombro porque el presidente de la República aparezca en las sabatinas acompañado de payasos. Sí. Está escrito ahí. Y decía que no solo aparece acompañado de payasos, sino que festeja los chistes de los payasos. Y el pobre payaso está obligado a festejar los malos chistes del presidente de la República, que no tiene ningún sentido del humor.
Sí, gracia no tiene. ¿Verdad? Claro. Pero él es tan ególatra que hasta se cree gracioso. Uh-huh. Bueno. El problema es que sus partidarios también lo creen gracioso y también festejan sus malos chistes. Bueno, es que no les queda más remedio a los pobres, pues, porque si un ministro no festeja los chistes del presidente, lo despide, pues, o le baja el sueldo. No creo que llegue a tanto. O le puede decir enano, como decía algunos periodistas. Pues, claro. Entonces al ministro Serrano le puede decir enano, y el ministro Serrano no querrá que el presidente de la República le diga enano, así es que tiene que festejar los chistes del presidente de la República. Bueno, usted me decía, los ecuatorianos no somos propensos a la democracia. ¿Nos sentimos más cómodos en el autoritarismo? Mira, tan es así, que medio Ecuador festejó el derrocamiento del presidente Gutiérrez. Uh-huh. Que toda la clase media alta de Quito estuvo en las calles. ¿Debimos haber lamentado el derrocamiento de Gutiérrez? Claro. ¿Con exclusión de que nos hubiera parecido bueno o mal presidente? Pero es que el hecho de que un presidente no sea bueno no es un motivo para que pueda derrocarse. ¿Por qué? Entre otras razones. Porque ¿cómo es que alguien considera que un presidente es bueno o malo? Generalmente los ciudadanos le ubican en uno u otro casillero porque aquello que hizo le beneficia o le perjudica. Doctor Hurtado, usted dice no hay que derrocar a los presidentes. Pero claro. Si este momento hubiera una conspiración para derrocarlo, que ciertamente no hay ni ha habido en todos estos años para derrocarlo a Correa, ¿usted estaría en contra? Yo estaría en contra. ¿Denunciaría esa conspiración para salvar al presidente Correa? Probablemente el país no lo sabe. Pero cuando el presidente de la República estuvo escondido en el hospital de la policía, yo fui el único expresidente que envié a los medios de comunicación una declaración escrita diciendo que el presidente de la República debía continuar en el cargo y que debía protegerse su vida. Que no estaba amenazada. A pesar de ser un opositor. Uh-huh. El documento existe. Al presidente hay que derrotarlo en las urnas. En las elecciones del 2017. Allí hay que ventilar todo esto que estamos conversando aquí. Y es tarea de los dirigentes políticos cumplir esa función. Porque el pueblo también tiene que informarse, ¿no? Y para eso necesitamos dirigentes políticos que esclarezcan los problemas, que ilustren a los ciudadanos. Pero si el Ecuador se convierte en un sepulcro, ya sea por acción de Correa, ya sea por miedo de los dirigentes políticos, entonces, ¿cómo le podemos pedir al pueblo ecuatoriano que deje de votar por el presidente de la República? Pero sobre eso existen ya evidencias. ¿Por qué el Consejo Electoral, ordenado sin duda por el gobierno, impidió que haya la consulta popular sobre el bosque protegido de Yasuní? ¿Por qué? Porque Correa iba a perder. Pero sin duda. Y por eso está impidiendo la consulta sobre la reelección indefinida. Impide que haya una consulta popular sobre la reelección indefinida. Perder. Entonces se acabó el Correa que ganaba las elecciones. ¿Se acabó? ¿Se acabó o está en receso? Bueno, perdió las elecciones en el año 2013. No las perdió él, las perdieron sus candidatos, que no es lo mismo. El único candidato que hubo en las elecciones del año 2013 fue Correa. Los pobres alcaldes y los pobres prefectos, candidatos, muchos de ellos a la reelección, no abrían la boca. Correa era el que recorría el país, el que decía que voten por él, que si no se acababa el Ecuador, terminaba la revolución ciudadana. Y más allá de eso, ¿usted cree que si Correa viera las encuestas que puede ganar las dos consultas populares, iba a conseguir que el Consejo Electoral impida que esas consultas populares se realicen? Evidentemente no. Le voy a decir algo más. ¿Ha escuchado a Correa decir que para hablar hay que ganar elecciones? No lo he escuchado porque nunca lo escucho a él. Bueno, eso decía él todos los días.
Que hablen los políticos, pero que primero ganen las elecciones. Que hablen los medios de comunicación, pero que primero ganen las elecciones. Qué tontería. Por eso le dije que Correa en su cabeza no ha ingresado en conceptos básicos de la política. Imagínense los medios de comunicación presentando elecciones. Claro, no, es una tontería, ¿verdad? Doctor Hurtado. No, a lo que quería decir, sí. y con eso termino, Sí. no ha vuelto a abrir la boca para decir que hablen los que ganan elecciones, porque él ya no gana elecciones. Y como no gana elecciones, siguiendo su lógica, no tendría derecho a hablar de los ecuatorianos. Y menos todavía, a proponer una reforma constitucional a favor de la reelección indefinida. Bueno, lo anterior, usted dice aquí no hay una cultura democrática asentada y mayoritaria, hay más bien una propensión al autoritarismo. ¿Cómo entonces, doctor Hurtado, queremos que en el Ecuador haya una democracia? ¿Y por qué entonces lo rechazamos a Correa por no ser un gobierno democrático si la mayoría de los ecuatorianos no tienen esa cultura democrática? Bueno, el movimiento indígena estuvo en primera fila en el derrocamiento del presidente Mawad. Incluso asumió una dictadura que se formó inmediatamente como miembro del triunvirato. Hoy el movimiento indígena que sufre la persecución de Correa, la división mediante nombramiento de embajadores indígenas, de ministros indígenas y de burócratas indígenas, que funda un movimiento indígena aupado con el gobierno para disminuir a la histórica CONAIE. Bueno, oye, supongo yo que los dirigentes indígenas no volverían a hacer lo que antes hicieron y se darán cuenta que la democracia y la libertad es buena para ellos y que el autoritarismo de la revolución ciudadana ha sido lo peor que se les ha ocurrido en los 30 años de democracia. Sí, pero en cambio debe haber vastos sectores de la clase media que pueden creer que la revolución ciudadana es lo mejor que ha ocurrido porque en estos 8 años su nivel de vida ha dado un salto hacia arriba. Bueno, igual pasó en los años 70. Igual pasó en los años 70. El pueblo ecuatoriano estuvo feliz con los militares, porque los militares hicieron lo mismo que Correa, con un petróleo muy elevado. Pero, si usted quiere examinar eso, se le acabó la plata a Correa. Y hoy día vamos a verle con un petróleo de $40. Vamos a ver cuán sabio, como dice él que es, efectivamente es, cuán capaz, cuán inteligente. Vamos a verle. ¿Usted desea que le vaya mal? Bueno, yo no le deseo que le haga mal. Que le vaya mal. No, yo no le deseo que le vaya mal, pero le va a ir mal. ¿Por qué? Porque el petróleo ya no vale $100. Porque los créditos ya no fluyen fácilmente como antes. O sea, lo que usted me está diciendo es que a Correa le fue bien por el precio alto y por los créditos. Y por la dolarización. Y por la dolarización. Pero, y él a esos 3 elementos le puso un poco de liderazgo, de talento, de visión, de capacidad de gobernar. Bueno. Le pregunto, no lo afirmo, por supuesto. ¿Usted cree que el presidente Mawad hubiera perdido la presidencia con un petróleo de $100, con la dolarización y con créditos externos? Ninguna de las 3 cosas tuvo él. ¿No lo hubiera perdido? No, pues, ¿Y Gutiérrez tampoco? A ver, habría sido un presidente muy popular. ¿Gutiérrez también? Muy probablemente, aunque Gutiérrez ya tuvo un buen precio del petróleo, no de $100, pero tuvo un buen precio del petróleo. Pero el caso Gutiérrez es distinto. Mi opinión, que está por escrito, es que fue un movimiento racista el que derrotó a Gutiérrez. Fue la clase media alta quiteña la que derrocó, no el pueblo ecuatoriano. ¿Y los militares que se hicieron a un lado? No el pueblo. Claro, porque los militares, pues, a la hora de la verdad, siguen las corrientes populares. ¿Y por eso han sido correístas estos años y por eso pueden dejar de serlo? Yo no pienso que hayan sido correístas. ¿Han sido institucionalistas? Las Fuerzas Armadas tienen mucho sentido de que están al servicio del Estado y de que el gobierno lo representa.
el gobierno en ejercicio, y que su titular, el presidente de la República, es su comandante en jefe. Entonces, como usted ha podido ver en estos 30 y más años, las Fuerzas Armadas no han dado ningún golpe de Estado. En mi gobierno intentó un oficial dar un golpe de Estado, el coronel Piñeiros, pero eso fue una excepción. Yo pienso que no existe ningún otro caso. Ya que usted lo mencionó, en octubre de 1982, cuando había esa, llamémosle, conspiración entre la cúpula empresarial y la cúpula sindical en contra de su gobierno, ¿usted se sintió respaldado por las Fuerzas Armadas? ¿Sentía que las Fuerzas Armadas eran institucionalistas? Pero sin duda. ¿Sí? Sin duda. Yo en esa fecha que usted señala estaba absolutamente solo. Todo el país en contra. Usted acaba de decirlo, empresarios, trabajadores. Yo añadiría muchos medios de comunicación. Yo sumaría buena parte del pueblo ecuatoriano, y con cierta razón, porque luego de la prosperidad de los años 70, yo tuve que aplicar un programa de austeridad que significó apretarse los cinturones, y eso no le gusta a nadie. ¿Cuál fue la única organización leal con la democracia y con el gobierno? Las Fuerzas Armadas. Yo les debí. No creo que la única. Yo les debí a ellos. Creo que también buena parte de la prensa, que en el momento que vio que había una conspiración en marcha, se preocupó, se inquietó, porque más allá de las opiniones que pudiéramos haber tenido los periodistas sobre su gobierno, había el valor de una democracia recién rescatada, que todavía estaba dando sus primeros pasos. Creo que su corrección es exacta. Tiene usted razón. Sí, también. Usted entre ellos. Yo que lo critiqué mucho a su gobierno. Yo pienso que usted entre ellos. Y que critiqué mucho a los gobiernos siguientes, con la mayoría de los cuales tuve problemas. Pero le reconocía méritos. Sí, Esa ha sido su trayectoria. Sí. Por supuesto que sí. Usted ha sido un periodista crítico, como tiene que ser todo periodista, pero te ha reconocido méritos a los gobiernos. Doctor Hurtado, el momento que se habla de que hay que terminar con la revolución ciudadana, que hay que derrotar en las urnas, como usted dijo, en el año 17, ¿eso sería para qué? Para volver a la democracia que tuvimos, que usted me dijo que era una buena democracia en el año 2007 cuando empezó el correísmo, para que vuelva también los dirigentes políticos, los partidos políticos y los procederes políticos que había hasta el año 2007. A ver, varias consideraciones. Primero, hay una sola democracia. No hay varias democracias. Hay una sola. Y las otras simplemente no son democracias. Pero usted le puso a su partido Democracia Popular. ¿Y cuál es la democracia que hay? Le puso un calificativo como aceptando que hay varias. Sí, pero es para denominar a una organización política. Pero hay una sola democracia, y esa es la democracia occidental. Esa es la democracia liberal. Es la democracia europea. La democracia norteamericana, incluyo a Canadá. La democracia japonesa, la democracia hindú. Una sola democracia. Lo otro no es democracia. Lo que hoy tenemos en el Ecuador no es democracia en ningún sentido. Entonces aquí hay que volver a la única democracia que existe, que es aquella sobre la que ya he mencionado cuáles son sus elementos y que no voy a repetir. Ahora bien, la democracia es una institución, es una abstracción jurídica. Son los hombres, las mujeres, los ciudadanos, las ciudadanas, para hablar en el lenguaje correísta. Incorrecto por lo demás. Los que instrumentan las instituciones democráticas, los que manejan las instituciones democráticas. Y en ese oficio, ¿quiénes son los principales actores? Los partidos políticos y los políticos. No puede haber democracia sin partidos políticos. Y ese es un gravísimo error que se ha cometido en el país. Sí. Negarles a los partidos el papel esencial que tienen en el funcionamiento de un sistema democrático. ¿Se les negaba, doctor Hurtado, o se les criticaba porque esos partidos que representaban la democracia no eran democráticos en su mayoría, eran cupulares? Pero bastante más democráticos que Revolución Ciudadana. Eso sí, pero eso tampoco no es una vara para medir. ¿Se reúne ese partido alguna vez?
No, pero es que no podemos comparar con Alianza País, que ciertamente no es un partido, sino es un caudillismo institucionalizado, o mal institucionalizado. En realidad, pero nuestros partidos eran democráticos. En realidad es un partido de siervos del presidente de la República, que los sienta, los arrodilla, los acuesta, los levanta y los humilla, y aguantan que les trate como no debe tratarse a un ser humano, peor por parte de un revolucionario como dice que es el presidente de la República. En la democracia popular, ¿a usted le contradecían? Pero claro. ¿No hacían lo que usted les decía que debían hacer? Mire, tan es así, que hubo momentos muy difíciles para mí en el partido, tanto en la democracia cristiana como en la democracia popular. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, cuando yo fui presidente o líder en la democracia cristiana, hubo muchos congresos del partido en el que fui sometido a un escrutinio pues durísimo y a toda clase de críticas por lo que consideraban los militantes que eran mis errores. Estuvieron a punto de pedirme un enjuiciamiento en los tribunales del partido, a mi manera de ver, de manera equivocada, y ellos se dieron cuenta. La democracia popular era un centro de debates. TAN es un partido pluralista. Creo que es el único partido que tuvo varios líderes políticos. Bueno, Mawad, que llegó a la presidencia. Rodrigo Paz, que fue alcalde y fue candidato a la presidencia. Vladimiro Álvarez, candidato a la presidencia. Julio César Trujillo, candidato a la presidencia y líder del bloque legislativo en el Congreso Nacional. Bueno, ¿dónde está el dueño de la democracia popular? ¿Cuál de ellos? Yo, ¿qué va? Ya. Mi pregunta era, para volver a la democracia anterior, usted me dice que sí que hay una sola democracia. ¿Volver también a los partidos de antes y volver a los procederes de antes? Bueno, puede ser a los partidos de antes o puede ser a partidos nuevos, pero lo que tiene que entrar en la cabeza de los ecuatorianos es de que no puede haber democracia sin partidos, como no puede haber hospitales sin médicos, como no puede haber universidades sin profesores, como no puede haber empresas sin gerentes, como no puede haber fuerzas armadas sin generales. La política es una actividad muy especializada, muy compleja, muy difícil. No puede cualquiera aterrizar en la política, ¿no? Y luego elevarse. Hay algunos afortunados como Correa porque hay unas circunstancias favorables, pero en cualquier democracia madura del mundo, la política es una carrera de 10, 20, 30 años para llegar a la presidencia de la República o un ministerio de Estado. Entonces tenemos que volver a establecer un sistema de partidos, porque si no establecemos en el futuro un sistema de partidos pluralista, pues otra vez va a fracasar la democracia. Y yo les diría a los ecuatorianos, bueno, los ecuatorianos que tanto critican, ingresen a la política, militen en un partido. Los partidos son como son porque los mejores ecuatorianos detestan la política. Y hoy, porque la mayoría de las personas preparadas lo que quieren es hacer dinero y tener una vida plácida. Y no quieren pasar por los sacrificios que significa la vida pública. Bueno, si yo no hubiera sido político y hubiera sido abogado, yo creo que hoy sería una persona con mucho dinero. Si hubiera sido empresario, alguna habilidad tengo para los negocios, aunque rara vez los hago y más bien los hago para cortes o para otras instituciones, también habría tenido dinero. Para mí la política ha sido un sacrificio económico, porque he perdido muchísimas oportunidades. ¿Usted no tiene dinero? Bueno, yo tengo un patrimonio equivalente al que ha hecho el presidente de la República en 8 años de política. ¿Cuánto ha hecho el señor Correa? Con la diferencia de que yo lo he hecho en 50 años, 55 años de trabajo. ¿De cuánto es ese patrimonio? El del presidente de la República. El patrimonio, a ver, ¿cuál es el patrimonio? De lo que yo conozco, $600,000 que ganó sin trabajar. En el juicio. A través de un juicio al Banco de Pichincha. Ajá. ¿Usted tiene más o menos de eso? Bueno, mi patrimonio va por ahí. Ya. Pero yo lo he hecho con mi trabajo. Claro, no con un juicio. De 50 años. No con un juicio
planteado como presidente de la República. Eso me parece a mí una indignidad. Un presidente no puede plantear un juicio para obtener dinero a cambio. Eso es absolutamente reprochable. Eso va en contra de la ética y de la moral. Muy bien. Le voy a hacer preguntas sobre ya usted generalmente me ha sacado las preguntas para hablar del actual gobierno. Ahora yo le voy a hacer preguntas sobre el actual gobierno. ¿Cómo pasará la historia Correa? Como un hombre autoritario que concentró todos los poderes, que hizo retroceder las libertades y los derechos civiles de los ecuatorianos, o pasará la historia como eso, pero también como un gran constructor que transformó la vialidad del país y que creó una constitución con derechos y garantías como nunca antes había habido en la historia del Ecuador. Bueno, la constitución de hoy no tiene mucho más derechos y garantías que la constitución del año 98, que fue una constitución muy progresista en materias de libertades y de derechos, muchas de cuyas instituciones fueron copiados por los constituyentes de Montecristi. Pero vamos al problema de fondo. Les va a parecer a ustedes ecuatorianos una exageración, pero no es. Hitler, Adolfo Hitler, construyó las mejores autopistas de Europa. Convirtió a Alemania en el país más poderoso del mundo, o uno de los más poderosos. En 1939, cuando estalló la guerra, era por lo menos el más poderoso de Europa, con la exclusión de los Estados Unidos, que había crecido en las sombras, digamos. Exactamente. Los alemanes gozaban de los más altos niveles de vida del mundo, quizá con excepción de los Estados Unidos. Científicos, historiadores, economistas, sociólogos, artistas, eran alemanes. Un historiador inglés escribió que el mundo estaba llamado a hablar alemán y no inglés. Pero lo dijo con temor, no con entusiasmo. Antes de Hitler. Bueno, ya había habido la Primera Guerra Mundial en que supuestamente fue el imperialismo alemán que la desató. Bien, y Alemania pues tan poderosa era que quiso librar una guerra contra todo el mundo. Y en los primeros años la ganó. Bien, ¿alguien se acuerda de todo eso? No, ciertamente no se acuerda del ¿Alguien Hitler. cita? ¿Se acuerdan del Hitler, el lado negro de Hitler, por supuesto? Usted dice que de Correa nos acordaremos su lado negro. Voy a ponerle otro ejemplo. Pinochet. Pinochet cambió a Chile. El modelo económico de Pinochet, con pequeños cambios, ha sido ejecutado o repetido por socialistas y por demócratas cristianos en Chile. Pinochet cambió el futuro económico de Chile. En los primeros años se equivocó, pero luego acertó. ¿Alguien se acuerda de eso? No, nadie. Todos hablan de los crímenes de Pinochet, de los chilenos botados desde un avión, torturados, asesinados. De los dictadores se acuerdan los pueblos a la final de sus abusos de poder. Es el caso de García Moreno. García Moreno fue un buen presidente en el orden económico, en el orden educativo, en el orden vial. Fue un hombre visionario. ¿Alguien se acuerda de eso en Ecuador? Creo que sí, creo que mucha gente. Bueno, quizás 100 años después. En realidad, pero claro, más tenemos presente la leyenda negra. ¿Con Correa usted cree que pasará lo mismo? ¿Nos acordaremos del Correa abusivo? Yo pienso que sí, porque cuando Correa deje el poder, y por eso no quiere dejarlo, el país va a descubrir muchas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, estos contratos a dedo, llave en mano, sin licitación. Es imposible que detrás de esos contratos no haya corrupción. Es inevitable. Inevitable. ¿Por qué? Porque no hay cómo comparar.
porque eso está en la mano de un funcionario. Y ese funcionario tiene amigos. O sea, si no hay licitaciones, hay parientes. corrupción. Le voy a poner un ejemplo, también de mi gobierno. Cuando mi gobierno estaba por terminar, sorpresivamente llega a mi despacho la declaratoria de obra de seguridad nacional, que era la construcción de la carretera Méndez-Morona, en el sur oriente del país. Y que como era obra de seguridad nacional, había que contratar a dedo con una compañía. ¿Quién había puesto eso? ¿Ah? ¿De dónde salió esa declaración? Que se había reunido el Consejo de las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad Nacional, y le había declarado obra de seguridad nacional. Ajá. Y como era obra de seguridad nacional, no debía haber licitación. Bueno, me olió la cosa muy mal. Entonces llamé al ministro Ripalda de Obras Públicas, que aparte de ser un gran técnico, era un hombre absolutamente honesto. Y le pedí que él personalmente examinara el tema. Y vino el ministro y me dijo: señor presidente, esto es un asalto. Es una carretera que no va a ninguna parte, que no es necesaria, que además nos venden maquinaria, que no necesitamos y que tiene sobreprecios. Y yo ordené que no se contrate esa obra. Bueno, una persona muy cercana a mí personalmente intercedió por el contrato, diciéndole que él debía mucho a la compañía brasileña que iba a contratar a realizar la obra. Un dirigente político de la democracia popular me visitó a decirme: mira, esta compañía ofrece una colaboración para mi campaña electoral. Yo dije: oye, yo entiendo que ustedes tienen razones, pero yo no puedo permitir que se realice este atraco a los fondos públicos. ¿Y no se hizo la carretera en su gobierno? Y no se hizo la carretera en mi gobierno. Déjame terminar. Sí, por favor. 3 meses después, en el gobierno del presidente Febres Cordero, la carretera fue autorizada, la carretera se construyó, no fue a ninguna parte y hoy está destruida. La compañía que realizó ese contrato se llama Andrade Gutiérrez. Fue inaugurada en el gobierno del presidente Fabián Alarcón. Bueno, le pongo este ejemplo. Sí, para decirme que en las carreteras del correísmo hay sobreprecios. En este gobierno hay centenares de contratos de esta naturaleza. Para eso se hicieron las licitaciones, para evitar la corrupción. Y con las licitaciones hubo corrupción. Imagínese sin licitaciones. Le pongo un ejemplo. ¿Usted cree que cuando Correa ya no esté, y algún día no estará, no van a haber fiscales y jueces aquí y fuera del país que examinen lo ocurrido el 30 de septiembre? Por supuesto que va a haber. ¿En el hospital de la policía? Por supuesto que va a haber. Y muchos, y se va a llegar al fondo del asunto, y habrá responsabilidades, por supuesto, eso no cabe. Doctor Hurtado, se me va acabando el tiempo. ¿Hay alguna posibilidad? Usted dijo que ganar en las elecciones del año 17 a Correa. ¿Se le puede ganar? ¿Quién le puede ganar? Bueno, yo ya puse evidencias, ¿no? Fue derrotado en las elecciones municipales del año 2013. Él no era el candidato, era su gente, pero él no era. En el 17, él de candidato presidencial. ¿Puede perder? Repito, el candidato fue él. Yo discrepo con eso. Solo hace falta escuchar la radio de la época, ver la televisión y leer los periódicos. En el año 17 va a ser él y nadie más que él el candidato presidencial. ¿Se le puede ganar? Correa ya no puede hacer ninguna consulta popular porque todas las pierde. Tercero, ¿por qué no ha de perder las elecciones del año 2017? Porque tiene que haber quien le gane. Si ya no tiene el petróleo de $100, si ya no tiene vara larga de China en materia de préstamos, si comienzan a haber problemas con el banano y también con los camarones y con las flores, sin duda, por la crisis rusa, ya no es el presidente rico con el bolsillo lleno de dólares. Digo figurativamente, con un gobierno con mucho dinero, estoy queriendo decir. Ya no.
Bueno, ahí le pongo un elemento. Sí, pero tiene que ver quién le gane. ¿Hay alguien en el panorama político ecuatoriano que le pueda ganar a Correa un mano a mano? Bueno, de lo que se puede ver a la fecha, a diferencia de lo que ocurrió en las anteriores elecciones presidenciales, hay elementos nuevos. Un elemento es que ya no habrá división en la oposición. ¿Quién garantiza eso? Bueno, ¿qué garantiza? Vuelvo a recordar el año 2013. En el año 2013, el alcalde Rodas no concurrió a las elecciones con un frente unitario. Tampoco el alcalde Nebot. Y tampoco los alcaldes de Machala, de Cuenca, de Loja y de otras ciudades del país. Fueron solos. El pueblo, el día de las elecciones, forjó la unidad en las urnas. Y ese es un elemento muy importante. Previsiblemente, ¿en torno a quién se forjará en las urnas de su unidad en el año 17? ¿En torno a quién? En unos casos, uno de derecha. En otros, uno de centro. En otros, uno de izquierda. El prefecto de la SUAY es un hombre de izquierda. Sí. Y ganó las elecciones. Estamos hablando del año pasado. Yo le pido que hablemos del 17. En el año 2017, con mayor razón, la unidad se forjará en las urnas. Y no importa que haya 2 o 3 candidatos de la oposición, el pueblo ecuatoriano al final votará por el candidato que puede derrotar a Correa. Y bueno, y tercer elemento, al menos si uno puede ver las encuestas que aparecen en este momento, la política puede cambiar. Pero a la fecha, pues, hay un candidato, ¿no?, que poco a poco va afianzándose de lo que yo puedo ver en el contexto político ecuatoriano. Y ese candidato se llama Guillermo Lasso. ¿Usted votaría por Lasso? Yo votaría por cualquiera que pueda derrotar a Correa. ¿Aunque fuera de izquierda? Ajá. ¿Aunque fuera de izquierda? Si un líder de izquierda puede derrotar a Correa, yo votaría por él. Si un líder de derecha puede derrotar a Correa, yo votaría por él. ¿Por qué razón? Porque el Ecuador en este momento está en la misma situación en la que estuvo cuando gobernaba Pinochet. En la misma situación en la que estuvo Nicaragua cuando gobernaba Somoza. En la misma situación que estaba Italia cuando gobernaba Mussolini. En la misma situación que estaba España cuando gobernaba Franco. Es decir, lo importante es zafarnos del caudillo. Lo fundamental hoy es volver a tener democracia y libertad. Es eliminar el miedo. En una democracia no puede existir el miedo como hoy hay en el Ecuador. La democracia es una organización de personas libres. Y eso es lo fundamental. Y quien le ofrezca al Ecuador volver a vivir en democracia y libertad tiene mi voto. Pero sin lugar a dudas, ya la política económica o la política internacional ya es un problema que me preocupa menos a mí. En este momento, lo que debe preocuparnos a los ecuatorianos es la esencia, el centro de vivir como hay que vivir en una sociedad moderna. Pero, doctor Hurtado, en la Argentina, y menciono el caso porque es un país en el que he vivido años y que lo conozco de cerca, el general Perón desapareció ya hace muchos años y sin embargo el peronismo no ha desaparecido. ¿No teme usted que en el Ecuador se repite esa figura que ha sido tan devastadora para la Argentina, el peronismo, y que se vaya a Correa y se quede y muchos años y haciendo mucho daño el correísmo? Mire, y esto para decirle que no basta con ganarle a Correa, que hay que hacer algo más profundo, que es cambiar esta sociedad y democratizarla, aunque no tenga, según usted dice, cultura democrática. No hay república sin republicanos. No hay democracia sin demócratas. Y no tendremos democracia en el futuro si los ciudadanos no hacen lo que de alguna manera acabo de hacer yo. Por sobre las discrepancias políticas, económicas, sociales. Hay valores esenciales que es necesario preservar. Y ese es el valor de la libertad. Ese es un valor esencial. Y esa es una tarea que tenemos que hacer todos.
No creo que el caso del Ecuador sea comparable con el argentino, ¿no? En general, el pueblo ecuatoriano cambia de opinión con mucha facilidad. También el argentino. No, el pueblo argentino es peronista hasta la médula, ¿no? Tan es así que hoy tenemos para suceder a la presidenta de Argentina a 2 candidatos del peronismo. No hay otro candidato. El caso de Argentina es un caso muy particular. Pero en el Ecuador, mire usted, examinemos estos 30 años. ¿Algún partido ha ganado 2 veces la presidencia? El suyo, la Democracia Popular. Pero no ganó 2 veces, ¿no? Ganó una vez con Maguad. Gobernó 2 veces. Y media vez conmigo, como fue por haber sido candidato a la vicepresidencia. Por eso gobernó 2 veces, ¿no? Pero algún otro ha gobernado 2 veces el Ecuador. Ninguno. ¿Por qué va a ser distinto el comportamiento del pueblo ecuatoriano en el futuro? Y peor si tiene pues necesidades no satisfechas, ¿no? O sea, usted no ve no teme un correísmo sin Correa. Que después de Correa, ido Correa, se quede el correísmo como se quedó el peronismo en Argentina. Hay alguien en Alianza País, hay alguien en la Revolución Ciudadana al que el presidente de la República respete, promueva, apoye. Tampoco lo hubo con el general Perón. Y ahí está la señora Cristina Kirchner y estaba su marido antes. No. Perón tenía pues una serie de caudillos, de jefes, de líderes locales, ¿no? Muchos de ellos fueron candidatos a la presidencia, pero en todo caso los países no son distintos, ¿no? Los países son diferentes, cada país es una individualidad, tiene su cultura, su manera de ser, sus prácticas, sus hábitos. O sea, usted dice, ido Correa, ido el correísmo. Pero sin duda, pues, sin duda. ¿Quién en el correísmo es una persona con personalidad propia? Nadie, porque están opacados por su líder, pero sin su líder. Peor si no tienen el jefe. ¿Qué es la esencia del correísmo? ¿Es una doctrina? No, ¿Es un conjunto de principios? ¿Es un programa? No, es la adhesión ciega al caudillo. Mire usted, pobre izquierda ecuatoriana, al servicio de un caudillo. Se supone que la izquierda, que los intelectuales ecuatorianos eran gentes de principios que seguían a una doctrina. Hoy escribiendo cualquier cosa, ¿no? Sí, cualquier cosa. Que le guste al economista, ¿no? Uh-huh. Hoy esbozando cualquier sonrisa que le agrade al presidente de la República, ¿no? Qué pena por ciertos intelectuales ecuatorianos y por cierta izquierda ecuatoriana terminar de esa manera. Doctor Hurtado, finalmente en esta, no sé si la palabra sea reconstrucción o rescate del Ecuador que usted augura a partir del año 17, ¿qué papel va a tener el expresidente Osvaldo Hurtado? Bueno, yo he intervenido en la vida pública, como estoy haciendo en esta mañana, cuando han habido gobiernos autoritarios. Ahí he tenido una presencia fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando gobernaron las dictaduras militares, cuando gobernó el presidente Febres Cordero, y hoy día que gobierna el presidente Correa. Pero cuando gobernó el presidente Sixto Durán, o el presidente Borja, o el presidente Noboa, o el presidente Maguad, yo rara vez estuve en los medios de comunicación. Uh-huh. De tal manera que cuando vuelva la democracia al Ecuador, volveré pues a dedicarme más tiempo que hoy a esta institución, ¿no? Acordes, ¿no? Estoy preparando un libro, una continuación del poder político en el Ecuador. Esto es un análisis de lo que ha ocurrido en estos últimos 40 años, desde 1976 hasta 2015. Ya tengo algunos capítulos avanzados. Tendré más tiempo, ¿no?, para dedicarme a eso que la verdad me gusta, me distrae y creo que también contribuye al país, que es reflexionar sobre la realidad nacional. Es decir, en el Ecuador post-correísta usted no tendrá un papel político activo. No, de ninguna manera. Ni quiere, ni le interesa, ni lo aceptaría si lo buscaran. No, de ninguna manera. ¿Usted no es un consejero del señor Guillermo Lasso?
Y si Guillermo Lasso es presidente, ¿no querrá seguir contando con sus consejos? Si me pide mi opinión, yo le daré. Solo opiniones. Yo le daré, pero el presidente es el presidente, ¿no? Yo considero que él tiene méritos para ser presidente del Ecuador. Muy posiblemente no necesitará consejos que no sea de sus ministros, ¿no? Para eso son los ministros, ¿no? Que no sea de su partido, ¿no? Que no sea de los líderes que le acompañan. No, yo volveré a acordes, ¿no? Volverá a sus estudios sociales, económicos y políticos. Sí. Hoy estoy en esta posición porque me considero moralmente obligado a defender fundamentales principios de los seres humanos, atropellados por el gobierno de Correa. Mire usted, la izquierda que apoyó a Correa, hoy exilada, escondida, en la cárcel. Bueno, yo me conduelo de eso, ¿no? Y un presidente, pues, tiene una voz probablemente que se escucha más que la voz de alguien que no ha ocupado esa dignidad. Y pienso que yo puedo ayudar con reflexiones como estas que hemos tenido en esta mañana, ¿no? Y ojalá muchos ecuatorianos escuchen esto y reproduzcan, ¿no? Y se formen su opinión. Sí, sin duda esto se reproduce y se comenta y genera, espero, una cascada en la opinión pública. Doctor Hurtado, gracias por haber estado aquí en La República. A usted, Jorge. Gracias. Gracias del expresidente Osvaldo Hurtado.